Hoy vamos a revisar el contrato de promesa, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vemos esto de forma práctica? Pareciera ser perdido entre todos los contratos. Tan simple como eso ocurre cuando a usted el día de mañana, cuando sea abogado, le pregunta a un amigo suyo: ¿sabes que me compré una casa, me enamoré de una casa? Y sucede que el corredor de propiedades me dice, bueno, ¿tiene el valor completo? No, pero lo puedo tener en 30 días, le respondí. Entonces, cuénteme, ¿se interesa por comprarla? Sí, la verdad que sí. Y puedo tener el dinero en 30 días. Pues bien, entonces vamos a la notaría y firmemos un contrato de promesa de compra-venta del inmueble. Ok, así lo haremos. Y luego corre a preguntarle a usted: ¿cómo es esto? Mire, me está diciendo que firme un contrato de promesa y que le pase 10 millones anticipados y que vayamos a la notaría. Explíqueme todo eso. Y usted tiene que explicarlo, y allí se va a acordar del contrato de promesa, ¿ya? El contrato de promesa de celebrar un contrato. Por ejemplo, el contrato de compra y venta de un inmueble. En general, el contrato de promesa está regulado en el título 12º del libro 4 del Código Civil, relativo al efecto de las obligaciones, y a continuación del artículo 1554, que trata las obligaciones de hacer. El contrato de promesa, como todo contrato preparatorio, engendra obligaciones de hacer, y la prestación que él impone es la de celebrar un acto o contrato, como veíamos en el ejemplo. Lo primero que debemos decir es que su nombre correcto o completo es el de contrato de promesa de celebrar un contrato, pues la promesa no es un contrato, sino un acto jurídico unilateral. Se puede explicar como una oferta hecha a persona determinada o indeterminada, como las promesas de recompensas hechas en general al público. Lo segundo a destacar es que este contrato es un contrato al origen inválido, pues no es si no cumplía las 4 condiciones que señala el 1554, que adquiere validez y genera obligaciones de hacer, a que se refiere el 1553 también, ¿ya? Ahora, conceptualmente, nuestro código no define el contrato de promesa de celebrar un contrato. Si seguimos al profesor René Ramos, lo define como un contrato por el cual las dos partes se obligan a celebrar un contrato determinado en un cierto plazo o en el evento de cumplirse una determinada condición. La definición del profesor Ramos limita, como veremos, el alcance del contrato de promesa de celebrar un contrato solo a las promesas bilaterales, es decir, a aquellos contratos de promesa en que ambas partes se obligan finalmente a celebrar un contrato definitivo. Lo cierto es que la utilidad de la conclusión de promesas cinemáticas o bilaterales es bastante reducida, y no se visualiza esta utilidad sino en el contexto de un evento futuro que se aguarda, evento que impide la conclusión inmediata del contrato definitivo. El contrato de promesa es infinitamente más rico que circunscribirlo a solo promesas bilaterales. Siguiendo al profesor Gonzalo Ruz, él propone definir el contrato de promesa de celebrar un contrato como un contrato preparatorio por el cual una o ambas partes se obligan en el futuro a celebrar otro contrato bilateral o unilateral. El 1554 no define el contrato de promesa, solo se limita a señalar que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. ¿Cuáles? 1, que la promesa conste por escrito. 2, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije
la época de la celebración del contrato. Y finalmente, 4, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo esta circunstancia, habrá lugar a lo prevenido del artículo precedente. Lo que nos dice esta norma es que el contrato de promesa es originalmente inválido, aunque la doctrina mayoritaria prefiere describirlo como excepcional, pues se deben cumplir todos los requisitos que la norma indica para que valga, pues en caso contrario no tiene valor alguno, ¿ya? Entonces, nuestro Código Civil trata el contrato de promesa en el 1554, un artículo que se encuentra al medio del tratamiento del efecto de las obligaciones y particularmente del tratamiento que da estos efectos en las obligaciones de hacer del 1443 y a las obligaciones de no hacer del 1555, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver en este esquema que les presento, aprovecho la ocasión nuevamente de utilizar un esquema que no es mío, como la mayoría de los esquemas de la colección de videos, sino que aprovechar uno realmente bueno, como es el del profesor Carlos López, del cual aprovechamos académicamente este esquema, un poco para ilustrar lo que estamos conversando. Por cierto, con el respeto que el profesor ha dedicado en el sentido de la prolijidad, no hemos querido alterar la prolijidad de su esquema original, de tal modo de conservar la riqueza que el profesor trató de dejar expresada en esos esquemas, ¿ya? De paso, el profesor Carlos López es un eximio profesor que contribuye a la formación de personal de los tribunales, ¿ya? Entonces, en general, las características que genera obligaciones de hacer, es solemne, es un contrato preparatorio, por regla general es un contrato bilateral. Como decíamos en este esquema, el contrato de promesa, el concepto es un contrato preparatorio y general de carácter solemne que busca celebrar otro contrato prometido a futuro, ¿ya? La característica es un contrato solemne, es un contrato preparatorio. El plazo o condición es un elemento de la esencia. Es un contrato bilateral. El contrato prometido ha de ser real o solemne. ¿Qué requisitos? Ya los vimos, ilustrados rápidamente, y nosotros veíamos que la promesa conste por escrito, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten, para que sea perfecto, la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban, ¿ya? Hay algunos problemas jurisprudenciales que no sé si ampliarlos en este esquema, pero las razones, hay algunas razones doctrinarias que han hecho negar la existencia de las promesas unilaterales en Chile. Las razones fundamentales son dos. La primera es aceptar la existencia de promesas unilaterales importaría aceptar que la obligación del contrato estaría sujeta a una condición que depende de la sola voluntad del deudor, pues se trataría de una condición meramente potestativa del 1478, que son inválidas. La segunda razón, enumerando 4 del 1554, dispone que para que el contrato de promesa sea válido es necesario que en él se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la entrega de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Con ello deducen que no podría faltar el consentimiento del contrato prometido,
pues no se cumpliría el requisito contemplado en dicho precepto. En efecto, según esta posición, en la promesa unilateral de contrato bilateral faltaría el consentimiento de aquel que no se obliga a celebrar el contrato prometido, sino que tiene la opción de celebrarlo o no. Siguiendo al profesor Gonzalo Ruz, ninguna de las razones dadas es convincente, ¿ya? Por eso hay algunos efectos que vamos a ver luego. El contrato de promesa del 1554, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Que la promesa conste por escrito. La promesa es siempre solemne, aunque no sea una escritura privada. La solemnidad del contrato prometido no influye o no debiera influir en el contrato de promesa. Caso de promesa de compraventa de inmuebles. Por otra parte, que el contrato prometido sea de aquellos que las leyes declaran, aquellos que las leyes declaran ineficaces. La eficacia no apunta necesariamente que al tiempo de celebrarse la promesa el contrato prometido sea eficaz, sino que más bien la promesa permite asegurar la celebración de un contrato que por ahora no puede celebrarse. Caso del bien embargado. Por otra parte, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Puede ser un plazo o condición, o bien una mezcla de ambos. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Las condiciones suspensivas generalmente van asociadas a un plazo determinado. Caso de las condiciones indeterminadas serían nulas. Por otra parte, que en ella se especifique que de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Hay dos opiniones. Uno, la promesa debiera configurar y cumplir todos y cada uno de los requisitos del contrato prometido. Basta individualizar suficientemente el contrato prometido en sus elementos esenciales. Se permite la promesa de contrato consensual. El contrato de promesa, ¿ya? Entre, como decíamos, o los alcances que en este caso el profesor Carlos López plantea, ¿ya? Problemas jurisprudenciales de la promesa. La promesa unilateral de contrato bilateral es aquel contrato por el cual una de las partes se obliga a celebrar el contrato prometido a la otra, que si bien acepta la promesa, no compromete su voluntad de celebrar el contrato prometido. No confundir con la oferta. Aquí hay un contrato perfeccionado, discutido ordinariamente por vulnerar el 1554 número 4, que dice el 1554 número 4, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Sin embargo, se aprecia desde ese punto de vista, se acepta en la práctica mercantil. Promesa de contrato consensual. La redacción del 1554 número 4 daría la impresión de excluir los contratos consensuales. Sin embargo, son perfectamente válidos. Argumentos: el proyecto de 1853 lo contemplaba, luego se suprimió. Consentir en la promesa no implica consentir en el contrato prometido, y ambos son diferentes. Ojo, esto genera bastante conflictividad jurídica entre el momento que se firma la promesa y el momento que llega la firma del contrato definitivo. Yo dije que era esto y tú dijiste que era esto otro, no, habíamos quedado en esto y empieza la discusión, ¿ya? Por eso es bien importante este aspecto. Promesa de compra-venta de inmuebles y lesión enorme. La lesión procede
en la compraventa de inmuebles, pero no indica expresamente que proceda de la promesa. La mayoría acepta que la lesión no puede rescindirse por lesión, ya que son contratos distintos, diferentes, y la lesión tiene su propio sistema sancionatorio, distinto de la lesión en la compraventa. ¿Cuáles son los efectos de la promesa finalmente? Que habíamos citado ya arriba. Siendo contrato, genera derechos personales y carece de efectos reales. Excepcionalmente lo tiene en materia del decreto 2006-95. Genera una obligación de hacer. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor a elección suya. 1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 2. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Y 3. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. La promesa relativa a inmuebles no requiere inscripción. Hemos querido revisar este contrato como un contrato preliminar, ¿ya?, de carácter consensual. Sin embargo, y que tiene, por cierto, una gran utilidad práctica, ¿ya? Entonces es bien importante destacarlo. Yo le sugiero el trabajo de don Gonzalo Ruz en el sentido de complementar este esquema y, por otra parte, analizar otras vertientes que no nos hemos querido detener, ¿ya? Por lo tanto, el profesor Ruz tiene la particularidad de ofrecer una visión bastante práctica, sencilla, casi lógica, lo cual es gran parte del derecho, tiene mucha lógica. No quiero entrar en los alcances filosóficos de la lógica, sino que en el sentido práctico, ¿ya? Por lo tanto, les aconsejo acompañar, cuando estudien este contrato, esta literatura.